Detente. Antes de hacer cualquier otra cosa, quiero que escuches esto con toda tu atención, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiarte la vida, y no lo digo como una frase de marketing. Lo digo porque después de décadas estudiando a las personas más exitosas del mundo, después de haber entrenado a millones de personas en más de 80 países, he llegado a una conclusión que incomoda, que duele, y que al mismo tiempo libera. La razón por la que no has llegado donde quieres llegar no es la economía, no es tu pasado, no es la suerte ni las circunstancias. La razón eres tú. Y más específicamente, es ese hábito invisible que llevas practicando desde hace años sin darte cuenta, el hábito de disculparte por existir. Sí, escuchaste bien. Te has pasado una parte enorme de tu vida pidiendo permiso para ser quien eres, disculpándote por tus decisiones, justificando tus sueños ante personas que ni siquiera creen en los propios, y minimizando tu voz para no incomodar a los demás. Y lo más grave de todo es que ya ni siquiera lo notas, ya se volvió automático, ya es parte de tu identidad. Y eso, precisamente eso, es lo que te tiene estancado hoy. Quédate conmigo durante los próximos 90 minutos. No te pido que lo creas todo de inmediato, solo te pido que escuches. Porque lo que voy a entregarte hoy no es filosofía barata ni motivación de redes sociales, es un sistema, un método, una serie de verdades estratégicas que, si las aplicas con disciplina y con intención, van a transformar la manera en que te ves a ti mismo, la manera en que te relacionas con los demás y la manera en que enfrentas cada decisión de tu vida. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Recuerdas la última vez que alguien te pidió tu opinión y antes de hablar dijiste, no sé, puede ser que me equivoque, pero... ¿Recuerdas la última vez que alguien te criticó y en lugar de defender tu posición con firmeza, te encogiste, buscaste la forma de darle la razón aunque supieras que no la tenía? ¿Recuerdas la última vez que rechazaste una oportunidad, una conversación importante, una posibilidad de crecimiento, porque sentiste que no era tu lugar, que no estabas listo, que quizás después, todos recordamos esos momentos? Y si eres honesto contigo mismo, también sabes que no fueron excepciones, fueron el patrón. Eso es lo que necesito que entiendas en este momento. No estamos hablando de un error ocasional, estamos hablando de un patrón de comportamiento profundamente arraigado que está gobernando tu vida en silencio. Y los patrones silenciosos son los más peligrosos, porque no duelen de golpe. Te van quitando poco a poco la energía, la confianza, la dirección y el poder personal. Te van vaciando lentamente, hasta que un día te despiertas y te preguntas, ¿cómo llegué aquí? ¿Por qué siento que la vida me pasó de largo? Recuerda siempre esto, no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites todos los días sin darte cuenta, y la disculpa constante es uno de esos hábitos. Es silenciosa, es socialmente aceptada, incluso es aplaudida, porque vivimos en una cultura que confunde la humildad con la sumisión, que confunde la amabilidad con la debilidad, que confunde el ceder siempre con ser una buena persona, y esa confusión te está costando tu vida. Permíteme darte contexto. Imagina a una persona, llamémosla Carlos. Carlos tiene 42 años. Es inteligente, trabajador, leal, ha dado lo mejor de sí mismo en su trabajo durante más de 15 años. Conoce su área mejor que casi nadie en su empresa, pero Carlos nunca ha sido promovido al puesto que merece. ¿Por qué? No porque no sea capaz. Es porque cada vez que hay una reunión importante, Carlos espera que otros hablen primero. Cada vez que tiene una idea brillante, la presenta diciendo, puede que no sea la mejor alternativa, pero... Cada vez que alguien lo cuestiona, se retracta antes de que el otro termine de hablar. Carlos se pasa el día disculpándose. Y el mensaje que eso manda a su entorno es devastadoramente claro. Yo no confío en mí mismo, así que tú tampoco tienes que confiar en mí. Carlos no tiene un problema de habilidades. Carlos tiene un problema de identidad. Y eso es exactamente lo que vamos a resolver hoy. Ahora quiero que llegues al minuto 5 de este video con una certeza. Lo que vas a aprender aquí no son técnicas superficiales de autoayuda. No voy a pedirte que te mires al espejo y repitas afirmaciones. Lo que voy a darte son herramientas psicológicas y estratégicas de alto nivel, probadas, basadas en décadas de investigación sobre comportamiento humano, rendimiento personal y liderazgo. Herramientas que quizás nunca nadie te había dado porque nunca nadie se había atrevido a decirte la verdad con suficiente claridad. Hoy yo voy a hacerlo. Hay una pregunta que tienes que hacerte ahora mismo, y quiero que la sientas, no solo que la leas mentalmente. Pregúntate,
¿Cuántos años de tu vida has perdido repitiendo un hábito que te roba energía, dignidad y poder personal? ¿5 años? ¿10? ¿20? ¿Cuántas conversaciones importantes evitaste porque tenías miedo de lo que pensarían de ti? ¿Cuántas veces dejaste que otros tomaran decisiones que eran tuyas porque no te sentías con el derecho de opinar? ¿Cuántas oportunidades pasaron frente a ti, directamente frente a ti, y tú las dejaste ir porque sentiste que no era suficiente, que no estabas listo, que alguien más lo haría mejor? Esas preguntas duelen, y sé que duelen. Pero el dolor de esa pregunta es menor que el dolor de llegar a los 60 años y darte cuenta de que viviste la vida de alguien más mientras la tuya esperaba, pacientemente, que tú le dieras permiso de existir. Esto me lleva a la primera gran verdad que necesitas comprender hoy. Disculparse constantemente no es un signo de educación ni de humildad. Es un síntoma. Es el síntoma de una herida de identidad que nunca fue sanada. Es la señal de que en algún momento de tu historia, quizás muy temprano, aprendiste que tus necesidades, tus opiniones y tus deseos eran un problema para las personas que te rodeaban. Y para sobrevivir emocionalmente, te adaptaste. Aprendiste a minimizarte, aprendiste a hacerte pequeño, aprendiste a pedir disculpas antes incluso de que alguien te las exigiera. Y lo que fue una estrategia de supervivencia en algún momento de tu vida, se convirtió con el tiempo en una prisión. Una prisión invisible, sin rejas, sin candados, que tú mismo construiste y en la que tú mismo decidiste quedarte. Y lo peor, lo absolutamente más trágico de esa prisión, es que la puerta siempre estuvo abierta, siempre. Porque la única llave que necesitas eres tú mismo. Ahora quiero que comprendas el costo real de lo que estamos hablando, porque muchas personas minimizan este problema. Dicen, ay, pero yo solo soy muy humilde, o es que así soy yo, soy una persona tranquila, y yo te digo con toda la firmeza que tengo, eso no es humildad y no es tranquilidad. Eso es renuncia disfrazada de virtud. Y tiene consecuencias devastadoras. La primera consecuencia es la pérdida de confianza en ti mismo. Cada vez que te disculpas por algo que no requería disculpa, cada vez que cedes cuando debías mantenerte firme, cada vez que silencias tu voz para no incomodar, tu cerebro registra ese momento como una traición a ti mismo. Y esas traiciones se acumulan. Con el tiempo, tu propia mente empieza a enviarte el mensaje de que no eres confiable, que no eres capaz, que necesitas la aprobación de otros para funcionar. Y cuando llegas a ese punto, cuando tu autoestima ha sido erosionada por años de pequeñas rendiciones, recuperarla requiere un trabajo profundo y deliberado. La segunda consecuencia es la pérdida de respeto en tus relaciones. Esto es psicología básica. Y sin embargo, muy pocas personas lo aplican conscientemente. Los seres humanos respetan la firmeza, no la agresividad, no la arrogancia, sino la firmeza tranquila. La capacidad de decir, esto es lo que pienso, esto es lo que necesito, esto es lo que no estoy dispuesto a aceptar sin pedir disculpas y sin entrar en pánico. Cuando tú te disculpas constantemente, cuando cedes en todo, cuando buscas siempre la aprobación de los demás, la gente no te quiere más, te respeta menos. Y en muchos casos, inconscientemente, empieza a aprovecharse de esa disposición tuya a desaparecer. La tercera consecuencia, y esta es quizás la más profunda, es la pérdida de dirección. Cuando no tienes una identidad clara, cuando no sabes con certeza quién eres y qué representas, eres movido por las corrientes de lo que otros esperan de ti. Tus decisiones no son tuyas. Tu vida no es tuya. Eres un barco sin timón que va donde el viento lo lleva. Y el viento, en la mayoría de los casos, te llevará a los sueños de alguien más, a los objetivos de alguien más, a la vida de alguien más. Mientras la tuya se consume en silencio. Y si no actúas, si escuchas esto hoy y dices, qué interesante y sigues con tu día sin cambiar absolutamente nada, ¿qué pasará? Nada dramático. Nada espectacular. Solo seguirá pasando lo mismo que ya viene pasando. Un día más de quedarte callado cuando debías hablar. Un año más en el mismo nivel profesional cuando tienes el potencial para estar en otro. Una relación más que se deteriora porque no supiste poner límites a tiempo. Una oportunidad más que pasa frente a ti mientras tú esperas el momento perfecto que nunca llega. Y dentro de 5, 10, 15 años, te encontrarás en el mismo lugar, quizás más cansado, quizás más resentido, preguntándote por qué la vida no te dio lo que merecías. Pero la vida no te lo quitó. Tú nunca lo reclamaste. Y eso puede cambiar, hoy, aquí, ahora mismo. Si decides que esta es la última vez que permites que ese patrón gobierne tu existencia. Hablemos ahora de algo fundamental. La identidad.
Porque todo lo que estamos discutiendo, el hábito de disculparse, la falta de firmeza, la búsqueda compulsiva de aprobación, todo tiene una raíz común, y esa raíz es una identidad débil o confusa. Una imagen de ti mismo que no está anclada en valores claros, en propósitos definidos, en una comprensión honesta y compasiva de quién eres realmente. La identidad es el mapa de tu vida. Es el conjunto de creencias que tienes sobre ti mismo, sobre lo que mereces, sobre lo que puedes lograr, sobre cómo deben tratarte las personas y cómo debes relacionarte con el mundo. Y ese mapa fue dibujado, en su mayor parte, mucho antes de que tuvieras la capacidad de cuestionarlo. Fue dibujado por tus padres, por tus maestros, por tus primeras experiencias de fracaso o de rechazo, por los mensajes que recibiste de la sociedad sobre lo que significa ser exitoso, aceptado, valioso. Muchas personas llegan a los 30, 40 o 50 años todavía viviendo con un mapa dibujado en la infancia. Un mapa que decía no hagas ruido, no pidas demasiado, no seas presumido, pon a los demás primero, el que se destaca se expone. Y ese mapa que tal vez fue útil en aquel contexto, ya no sirve, ya no refleja quién eres ni el mundo en el que vives. Pero como nunca fue cuestionado, sigue gobernando cada decisión que tomas. La buena noticia es esta: el mapa puede ser reescrito. No fácilmente, no de la noche a la mañana, pero sí deliberadamente, sistemáticamente, con disciplina y con conciencia. Y ese es exactamente el trabajo que vamos a empezar hoy. Lo primero que necesitas entender es la diferencia entre identidad impuesta e identidad elegida. La identidad impuesta es la que heredaste, es la que otros construyeron para ti antes de que pudieras elegir. La identidad elegida es la que tú construyes conscientemente, basada en tus valores más profundos, en tus fortalezas reales, en la visión que tienes de la persona que quieres ser. Y la transición de una a otra no ocurre por accidente. Ocurre por decisión. Ocurre cuando dices, con claridad y con firmeza, yo ya no soy el producto de mis circunstancias. Soy el arquitecto de mi vida. Esa decisión no es un momento, es un proceso. Es algo que tienes que renovar cada día, en cada situación, en cada momento en que sientes la tentación de encogerte, de ceder, de disculparte por existir. Ahora permíteme hablarte del deseo. Porque hay una conexión profunda entre el hábito de disculparse y la relación que tienes con tus propios deseos. Y cuando digo deseo, no me refiero únicamente al deseo romántico o sexual, aunque también lo incluye. Me refiero al deseo en su sentido más amplio y más poderoso. El deseo de crecer, de ser reconocido, de conectar profundamente con otros, de lograr cosas que importen, de dejar una huella en el mundo. Muchas personas tienen una relación profundamente distorsionada con sus propios deseos. Los sienten, los suprimen, los niegan, los juzgan. Les enseñaron que desear demasiado es egoísta, que querer más es ingratitud, que expresar lo que quieres es una señal de debilidad o de arrogancia. Y entonces aprendieron a disculparse incluso por sus deseos más legítimos, a minimizarlos, a presentarlos con excusas antes de que nadie los cuestionara. Pero el deseo, cuando es comprendido y disciplinado, no es un problema, es una fuerza, es la energía que mueve a los seres humanos hacia el crecimiento, hacia la conexión, hacia la realización. El deseo de ser mejor, de relacionarte con más profundidad, de tener un impacto mayor, de vivir con más autenticidad. Esos deseos son legítimos, son poderosos, y son el combustible de cualquier transformación real. El problema no es el deseo. El problema es cuando el deseo no está anclado en valores, cuando no tiene dirección, cuando se convierte en una búsqueda compulsiva de validación externa o en una fuga de las responsabilidades internas. Eso es lo que yo llamo el deseo destructivo, el que te lleva a buscar fuera lo que solo puede construirse adentro. Hay personas que buscan constantemente la aprobación de los demás porque en el fondo tienen un deseo profundo de ser amados y aceptados. Ese deseo es completamente válido y completamente humano. Pero cuando ese deseo se convierte en la brújula de tu vida, cuando tus decisiones están todas determinadas por lo que otros pensarán de ti, ese deseo saludable se convierte en una trampa. Se convierte en el mecanismo que te mantiene encadenado, que te impide ser auténtico, que te obliga a disculparte constantemente, para no perder la aprobación que crees necesitar para sobrevivir. El trabajo que necesitas hacer aquí es distinguir entre el deseo sano, que te impulsa hacia el crecimiento y la conexión auténtica, y el deseo destructivo, que te encadena a la búsqueda de validación y te mantiene en un ciclo interminable de rendición y resentimiento. El deseo sano te dice,
quiero conectar profundamente con las personas que amo. El deseo destructivo te dice, necesito que todos me aprueben para sentirme bien conmigo mismo. El deseo sano te dice, quiero ser reconocido por el valor que aporto. El deseo destructivo te dice, haré lo que sea necesario para evitar cualquier conflicto o desacuerdo. El deseo sano te dice, quiero crecer, aprender, expandirme. El deseo destructivo te dice, es mejor no intentarlo para no correr el riesgo de fallar. ¿Puedes ver la diferencia? ¿Puedes reconocer cuál de los dos ha estado gobernando las decisiones más importantes de tu vida? Y la clave absoluta para transformar esto, es el autocontrol. No la represión. No suprimir lo que sientes, sino la capacidad de observar tus deseos, de comprenderlos, de elegir conscientemente cómo actuar en función de ellos. El autocontrol no es la ausencia de emoción. Es la capacidad de ser tú quien dirige la emoción, en lugar de dejar que la emoción te dirija a ti. Permíteme explicarlo con una metáfora simple. Imagina que tu mente es un auto de alta potencia, un motor poderoso, capaz de velocidades impresionantes, de recorrer distancias enormes, de superar terrenos difíciles. Ese motor es tu deseo, tu energía, tu fuerza interior. Ahora bien, sin un volante, sin frenos, sin un conductor consciente al mando, ese auto no es un instrumento de logro, es un instrumento de destrucción. Pero con un conductor experimentado, con dirección clara, con la combinación correcta de aceleración y control, ese mismo motor puede llevarte exactamente a donde quieres ir. Ese conductor eres tú. O más específicamente, es la versión de ti que ha desarrollado el autocontrol, la disciplina y la claridad suficientes para aprovechar toda esa energía interior sin dejarse destruir por ella. Y la disciplina, aquí necesito que me prestes toda tu atención, no es la capacidad de privarte de lo que deseas. La disciplina es la capacidad de actuar en alineación con tus valores más profundos, incluso cuando tus emociones más inmediatas te empujan en otra dirección. La disciplina es decir no a lo que te distrae y sí a lo que te construye. La disciplina es mantenerte firme en tu identidad cuando el mundo presiona para que te dobles. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca. El progreso exige disciplina, y la primera forma de disciplina que necesitas desarrollar es la disciplina de no disculparte por quien eres. Voy a darte ahora algo concreto, algo que puedes empezar a aplicar hoy mismo, y lo voy a llamar el principio de la afirmación consciente. No es una técnica de pensamiento positivo, es un ejercicio de reconfiguración de identidad. Y funciona así, punto. Cada vez que notes el impulso de disculparte por algo que no requiere disculpa, quiero que hagas una pausa. No una pausa larga. Solo un segundo. Y en ese segundo, hazte esta pregunta: ¿estoy pidiendo disculpas porque realmente hice algo que lastimó a alguien, o estoy pidiendo disculpas porque me da miedo su reacción? Si la respuesta es la primera, adelante, discúlpate con genuinidad y busca reparar el daño. Eso es responsabilidad, y la responsabilidad es una virtud poderosa. Pero si la respuesta es la segunda, si te estás disculpando por miedo a la desaprobación, entonces lo que necesitas no es una disculpa. Lo que necesitas es firmeza, y la firmeza en ese momento se ve así. En lugar de decir, perdón si mi idea no es la mejor, pero, dices, tengo una propuesta que creo que puede funcionar. En lugar de decir, siento molestarte, sé que estás ocupado, pero, dices, necesito hablar contigo sobre algo importante. En lugar de decir, puede que esté equivocado, no sé, pero a mí me parece que, dices, mi análisis de esta situación es. ¿Notas la diferencia? No es arrogancia, no es agresividad, es simplemente la decisión de ocupar el espacio que te corresponde. Es la decisión de hablar desde un lugar de confianza en lugar de un lugar de miedo. Y este pequeño cambio en la manera en que te presentas al mundo, tiene consecuencias que van mucho más allá de las palabras. Porque las palabras que usas no solo comunican a los demás quién eres. Las palabras que usas te comunican a ti mismo quién eres. Cada vez que hablas con firmeza, tu cerebro registra ese momento como una confirmación de que eres alguien que merece ser escuchado. Cada vez que hablas desde el miedo, tu cerebro registra que eres alguien que necesita permiso para existir. Las palabras construyen identidad. Las palabras construyen realidad. Elige las tuyas con intención. Ahora hablemos de algo que pocas personas se atreven a tocar en los espacios de desarrollo personal, porque es incómodo, porque es vulnerable, porque toca fibras muy profundas. Hablemos de la conexión emocional, porque el hábito de disculparse constantemente no vive solo en el ámbito profesional, vive con igual fuerza, a veces con más fuerza, en las relaciones más íntimas. Y ahí es donde más daño hace.
Hay personas que son relativamente firmes en su trabajo, que logran proyectar confianza en contextos profesionales, pero que en sus relaciones personales colapsan completamente. En cuanto hay conflicto, en cuanto hay desacuerdo, en cuanto la persona que aman expresa disgusto o decepción, esas personas se derrumban, se disculpan aunque no estén seguros de haber hecho algo malo, ceden aunque saben que el otro no tiene razón, callan sus propias necesidades para mantener la paz, y pagan un precio enorme por esa paz, la pérdida de sí mismos. Y aquí quiero hacer una distinción muy importante. Ceder ocasionalmente, comprometerse, buscar el bien del otro, incluso a veces a costa del propio, eso es amor. Eso es generosidad. Eso es parte de cualquier relación saludable. Pero cuando ceder se convierte en el patrón predeterminado, cuando nunca expresas lo que necesitas, cuando nunca pones un límite, cuando constantemente sacrificas tu propia integridad emocional para evitar el malestar del otro, eso no es amor, eso es miedo disfrazado de amor. Y con el tiempo, ese miedo destruye la relación que tanto intentabas proteger. ¿Por qué? Porque la autenticidad es la base de la conexión real. Las personas no se conectan profundamente con máscaras, no se enamoran de performances. No construyen vínculos sólidos con alguien que siempre está de acuerdo, que nunca dice no, que nunca expresa incomodidad. Eso no genera intimidad. Genera aburrimiento, genera desconfianza, genera una especie de desequilibrio en la relación donde uno da y el otro toma, no porque el que toma sea necesariamente malicioso, sino porque el que da nunca ha expresado sus propios límites con suficiente claridad. La conexión emocional real, la intimidad profunda, la que dura, la que transforma, la que hace que dos personas genuinamente se vean y se valoren, esa conexión solo es posible entre dos personas que son auténticas, que se permiten ser vulnerables de manera genuina, no manipuladora, que son capaces de decir, esto me duele, esto necesito, esto no lo acepto, sin que el mundo se derrumbe. Y aquí, llegamos a una de las verdades más poderosas y más malentendidas del desarrollo personal: la vulnerabilidad no es debilidad. La vulnerabilidad, cuando viene desde un lugar de fortaleza interior, es el acto de coraje más poderoso que existe. Es la capacidad de decir, esto es lo que soy, esto es lo que siento, esto es lo que necesito, aceptando que el otro puede no recibirlo bien, que puede haber consecuencias, que no hay garantías, y hacerlo de todas formas. No porque no te importe el resultado, sino porque tienes suficiente confianza en ti mismo para saber que podrás manejar lo que venga. Esa es la diferencia entre la vulnerabilidad saludable y la que nace del miedo. La vulnerabilidad saludable dice, te muestro quién soy porque creo en el valor de la conexión auténtica. La vulnerabilidad del miedo dice, te muestro mi debilidad esperando que eso te desarme. Y no me abandones. Una construye vínculos, la otra los deteriora. Y el hábito de disculparse constantemente está directamente relacionado con esa segunda forma de vulnerabilidad. Es una forma de mostrar debilidad como estrategia de supervivencia relacional. Es decirle al otro, de manera implícita, mira qué pequeño me hago, mira qué poco espacio ocupo, seguramente así no vas a abandonarme. Pero el efecto es exactamente el contrario. Las personas no se quedan junto a quienes se encogen, se quedan junto a quienes se mantienen firmes. Voy a darte ahora la segunda herramienta concreta. La voy a llamar el ejercicio de los límites explícitos. Y sé que la palabra límite a muchas personas les genera incomodidad. Culturalmente, nos enseñaron que poner límites es egoísta, que es una señal de que no amas suficientemente, que las personas que de verdad quieren ayudar no tienen límites. Eso es una mentira peligrosa. Y quiero desmantelarla aquí, con toda claridad. Los límites no son muros, no son mecanismos de exclusión. Los límites son la definición de quién eres. Son la expresión más clara de tus valores, de tus necesidades, y de la manera en que eliges relacionarte con el mundo. Un límite no dice no me importas. Un límite dice, me importo a mí mismo lo suficiente como para no comprometer mi integridad, y me importas tú lo suficiente como para ser honesto contigo sobre lo que puedo y lo que no puedo ofrecer. El ejercicio es el siguiente. Toma un momento hoy, no mañana, hoy, y escribe 3 áreas de tu vida donde consistentemente cedes cuando no quieres ceder. Pueden ser en el trabajo, en tu relación de pareja, con tu familia, con amigos, solo 3. Y para cada una de esas áreas, escribe cuál sería el límite que necesitas establecer, expresado de manera clara y directa, sin disculpas y sin explicaciones excesivas. Por ejemplo, no voy a aceptar que me interrumpan cuando estoy hablando en reuniones. O, no voy a disponible para trabajo fuera de mi horario habitual, sin una razón de emergencia real. No voy a participar en conversaciones que me descalifiquen como persona.
Nota que ninguna de esas frases empieza con lo siento ni termina con si te parece bien. Son declaraciones claras, directas, firmemente enunciadas, porque un límite que se pide como favor deja de ser un límite. Se convierte en una negociación que ya empezaste perdiendo. Ahora bien, establecer límites no significa que no habrá consecuencias. Habrá personas en tu vida que se incomodarán, habrá personas que resistirán, habrá personas que te dirán que has cambiado, que ya no eres el mismo, que te has vuelto difícil. Y lo que necesitas comprender es esto. Esas reacciones no son evidencia de que estás haciendo algo malo, son evidencia de que estás rompiendo un patrón al que otros se habían acostumbrado, y romper patrones siempre genera resistencia, siempre. Es una ley del comportamiento humano tan confiable como la gravedad. Tu trabajo no es eliminar esa resistencia. Tu trabajo es mantenerte firme a pesar de ella. Hablemos ahora del enfoque. Porque una de las consecuencias menos visibles pero más devastadoras del hábito de disculparse es la dispersión de la energía y la atención. Cuando vives constantemente en la preocupación por lo que otros piensan de ti, cuando tu mente está permanentemente ocupada calculando cómo evitar el conflicto, cómo satisfacer las expectativas de todos, cómo mantenerte invisible y agradable al mismo tiempo, no tienes energía mental disponible para lo que realmente importa. No tienes enfoque. El enfoque es uno de los recursos más valiosos que tienes como ser humano. No el tiempo, el enfoque. Porque puedes tener tiempo y no hacer nada con él. Pero si tienes enfoque, con una hora puedes lograr lo que otros no logran en una semana. El enfoque es la capacidad de dirigir toda tu energía mental y emocional hacia aquello que más importa, sin distraerte con lo que no importa. Y el miedo a la desaprobación es uno de los ladrones de enfoque más eficientes que existen. Porque es constante, porque es silencioso, porque opera en segundo plano sin que apenas te des cuenta. Mientras intentas concentrarte en una tarea importante, una parte de tu mente está monitoreando. ¿Estará contento mi jefe? ¿Habrá incomodado a alguien lo que dije esta mañana? ¿Pensarán que me estoy destacando demasiado? ¿Se molestarán si digo que no? Esa parte de tu mente que funciona como un radar permanente de aprobación social es un drenaje energético masivo. Y mientras esté activo, nunca podrás operar al máximo de tu potencial. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti, solo porque este hábito te impidió actuar con disciplina y enfoque? Piénsalo con honestidad. La solución no es ignorar a los demás. La solución es recalibrar tu brújula interna. En lugar de que tus decisiones estén guiadas por la pregunta, ¿qué pensarán? Empieza a guiarlas con la pregunta, ¿es esto coherente con mis valores y mis objetivos? Ese es el cambio. De orientación externa a orientación interna, de vivir para la aprobación de otros a vivir desde la aprobación de ti mismo. Y esto no ocurre de golpe, requiere práctica, requiere repetición. Requiere que, decenas de veces al día, en las pequeñas decisiones y en las grandes, elijas conscientemente actuar desde tu centro, desde tus valores, desde tu identidad elegida, en lugar de desde el miedo. Hablemos del éxito. Porque mucha gente habla de querer éxito, de querer logros, de querer progresar profesional o personalmente. Pero hay una verdad incómoda sobre el éxito que muy pocos están dispuestos a enfrentar. El éxito requiere que te hagas visible. Requiere que tomes espacio. Requiere que afirmes tu valor, que defiendas tus ideas, que te mantengas firme cuando otros dudan. Requiere exactamente todo lo opuesto de disculparse. Las personas más exitosas que he estudiado durante décadas no son necesariamente las más inteligentes ni las más talentosas. Son las que desarrollaron la capacidad de mantenerse firmes en su visión, en su valor propio, en sus decisiones, incluso cuando el entorno les decía que se equivocaban. Son personas que aprendieron a tolerar la incomodidad de ser cuestionados, sin que eso destruyera su confianza. Personas que internalizaron una verdad fundamental: no necesito que todos estén de acuerdo conmigo para seguir adelante. Y esa capacidad, esa tolerancia a la incomodidad del desacuerdo, es una habilidad, no un rasgo de personalidad innato. Una habilidad que se aprende, que se practica, que se desarrolla deliberadamente. Y tú puedes desarrollarla. Te voy a dar la tercera herramienta. La llamaré el protocolo de la firmeza graduada. Y funciona así. Identifica una situación en tu vida actual donde normalmente cederías o te disculparías. No la más difícil. Empieza por una de dificultad media. Y practica mantenerte firme en esa situación específica durante los próximos 7 días. Solo una situación. Solo 7 días. El cerebro aprende por repetición y por éxito acumulado. No intentes cambiar todo de golpe. Eso genera sobrecarga y abandono. Elige un campo de batalla, gana en ese campo,
Y desde esa victoria construye la siguiente. Después de 7 días exitosos, añade una segunda situación. Después de otros 7 días, una tercera. Así, gradualmente, vas recableando tu sistema de respuestas automáticas. Vas construyendo una nueva identidad neurológica, la identidad de alguien que se mantiene firme, porque eso es lo que la neurociencia nos dice sobre el cambio de hábitos. No ocurre por fuerza de voluntad aislada. Ocurre por repetición deliberada de nuevos patrones de comportamiento hasta que el cerebro los convierte en automáticos, hasta que la firmeza ya no requiere esfuerzo consciente porque se ha convertido en quien eres. Ahora quiero hablarte de algo que va aún más profundo. Quiero hablarte del miedo, porque detrás de todos los hábitos que hemos discutido, detrás de la disculpa constante, la falta de límites, la búsqueda de aprobación, la dispersión del enfoque, hay un hilo conductor, y ese hilo conductor es el miedo. El miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a no ser suficiente, el miedo a que si muestras quién realmente eres, con toda tu fuerza, con toda tu ambición, con toda tu autenticidad, alguien decida que no te quiere, y ese miedo es comprensible, es humano. Todos lo sentimos en algún grado, pero lo que diferencia a las personas que crecen de las que se estancan no es la ausencia de miedo, es la relación que tienen con él. Las personas que se estancan dejan que el miedo tome las decisiones. Las personas que crecen aprenden a actuar a pesar del miedo. Hay una frase que me ha acompañado durante décadas y que quiero darte hoy. El miedo nunca desaparece. Simplemente pierdes el hábito de escucharlo. No esperes a que el miedo se vaya para actuar, porque no se irá. Lo que cambia, con el tiempo y con la práctica, es tu respuesta a él. Gradualmente, el miedo que antes te paralizaba se convierte en una señal de que estás en el límite de tu zona de confort. Y el límite de tu zona de confort es exactamente donde ocurre el crecimiento. Cada vez que actúas desde la firmeza en lugar de desde el miedo, estás expandiendo ese límite. Cada vez que pones un límite en lugar de disculparte, cada vez que defiendes tu posición en lugar de rendirte, cada vez que ocupas el espacio que te corresponde en lugar de encogerte, estás haciendo crecer tu zona de confort. Estás haciendo crecer tu versión de ti mismo. Y ese proceso de crecimiento, ese proceso de expansión continua, es exactamente lo que los seres humanos están diseñados para hacer. No estás diseñado para la comodidad perpetua. Estás diseñado para el desafío, para la superación, para el desarrollo continuo. Y cada vez que evitas ese desafío, cada vez que eliges la comodidad del silencio sobre el riesgo de la autenticidad, estás yendo en contra de tu propia naturaleza más profunda. Y en algún lugar dentro de ti, lo sabes. Por eso hay esa incomodidad sorda que no desaparece. Por eso hay esa voz que a veces en la noche te pregunta si estás viviendo la vida que mereces. Escucha esa voz. Es la voz de tu potencial. Es la voz de quien podrías ser si dejaras de disculparte por quién eres. Reflexiona ahora. Con toda honestidad. ¿Quieres seguir viviendo bajo el control de un hábito silencioso que te destruye en cámara lenta? ¿O tomar el control de tu vida desde este momento? Esa no es una pregunta retórica. Es la pregunta más importante que te puedes hacer hoy. Y la respuesta que des, no con palabras sino con acción, va a determinar dónde estarás dentro de un año, dentro de 5 años, al final de tu vida. Hablemos ahora de las relaciones, con más profundidad, porque el hábito de disculparse tiene consecuencias especialmente profundas en la calidad de tus vínculos. Y quiero que entiendas algo que quizás nunca te habían dicho con esta claridad. Tú enseñas a las personas cómo tratarte. Con tu comportamiento, con tus reacciones, con tus límites o la ausencia de ellos, tú estás constantemente enviando señales de cómo esperas ser tratado. Y las personas, consciente o inconscientemente, responden a esas señales. Si siempre cedes, enseñas que eres alguien de quien se puede esperar que ceda. Si siempre te disculpas, enseñas que eres alguien que asume la culpa, aunque no la tenga. Si nunca pones límites, enseñas que no hay límites que respetar. No porque las personas sean maliciosas, sino porque así funciona la dinámica relacional. Los patrones que toleramos son los patrones que perpetuamos. Y cambiar esos patrones puede generar tensión. Cuando una persona que siempre ha cedido empieza a mantenerse firme, las personas a su alrededor a menudo reaccionan con sorpresa, con incomodidad, a veces con resistencia activa. ¿Por qué estás tan difícil últimamente? ¿Qué te ha pasado? Antes eras más fácil para hablar. Esas frases, que pueden sonar como críticas, son en realidad confirmaciones de que estás cambiando, de que el nuevo patrón está siendo registrado. Y aunque inicialmente genere resistencia, a largo plazo,
El cambio hacia la firmeza y la autenticidad produce relaciones más sólidas, más respetuosas y más profundamente satisfactorias. Porque repito, las personas se conectan con la autenticidad, se enamoran de la firmeza tranquila, respetan los límites claros, y sobre todo, confían en quien se conoce a sí mismo lo suficiente como para no necesitar la aprobación de todos para sentirse completo. Permíteme ahora hablar de la productividad, porque todo lo que hemos discutido tiene una aplicación directa en tu capacidad de producir resultados en tu vida. Y quiero que entiendas que la disciplina interior y la productividad exterior son dos caras de la misma moneda. Cuando no tienes una identidad fuerte, cuando vives en la constante búsqueda de aprobación, cuando tu energía mental está dividida entre tus objetivos reales y el manejo de las expectativas ajenas, tu productividad se resiente inevitablemente. No porque no tengas capacidad, sino porque tu capacidad está fragmentada, está distribuida entre demasiados frentes, demasiadas preocupaciones, demasiadas personas a las que intentas satisfacer simultáneamente. La productividad de alto nivel requiere concentración. Requiere la capacidad de decir que no a muchas cosas para poder decir que sí, plenamente, a las que realmente importan. Y decir que no, como ya hemos visto, es exactamente lo que el hábito de la disculpa constante te impide hacer. Hay un principio que llevo décadas enseñando, y que quiero compartirte hoy. La claridad es poder. Cuando sabes exactamente qué quieres, exactamente qué valoras y exactamente qué no estás dispuesto a comprometer, tus decisiones se vuelven simples, claras, rápidas. No porque la vida se simplifique, sino porque tu brújula interna está calibrada y ya no necesitas procesar cada decisión desde el miedo. La persona que se disculpa por todo vive en la niebla de la ambigüedad. Siempre está tratando de adivinar qué esperan los demás, qué hará menos daño, qué opción generará menos conflicto. Y esa niebla consume una cantidad enorme de energía cognitiva que podría estar dirigida hacia el logro. La persona que ha desarrollado una identidad fuerte, límites claros y la capacidad de mantenerse firme, vive en la claridad. Sus decisiones fluyen desde sus valores, no desde el miedo. Su energía no se dispersa en la gestión de la aprobación ajena. Y esa energía liberada se convierte en productividad, en creatividad, en capacidad de resolver problemas, en liderazgo natural. Porque el liderazgo, y quiero que lo escuches bien, el liderazgo no es un cargo. Es una actitud. Es la disposición de asumir responsabilidad, de tomar decisiones, de mantener la dirección cuando otros dudan. Y todo eso requiere exactamente lo que hemos estado construyendo en esta conversación: identidad sólida, disciplina interior, firmeza en los valores, claridad en la dirección. El líder más poderoso que puede ser, no es el líder de una empresa ni de un equipo, aunque eso también puede venir. El líder más importante que puede ser, eres tú mismo. El líder de tu propia vida. El que toma las decisiones, que establece los estándares, que define la dirección, que se mantiene firme cuando la presión externa intenta desviarlo. Eso es lo que estás construyendo hoy. Ese liderazgo personal. Quiero darte ahora la cuarta herramienta. La llamaré la auditoría de la energía. Y es muy simple, pero profundamente reveladora. Durante los próximos 3 días, quiero que lleves un registro mental, o mejor aún escrito, de cada situación en la que cedes o te disculpas sin que sea genuinamente necesario. Cada vez que digas, perdón, innecesariamente. Cada vez que cambies tu posición por presión social en lugar de por argumentos reales. Cada vez que silencies lo que quieres decir para evitar incomodidad. Al final de los 3 días, revisa esa lista. Observa los patrones. ¿En qué contextos ocurre más? ¿Con qué personas? ¿En qué tipo de situaciones? ¿A qué hora del día, cuando tu energía está más baja? Esa información es oro puro. Porque lo que no se observa no se puede cambiar, y lo que se observa con honestidad ya empieza a transformarse. El simple acto de nombrar un patrón, de hacerlo consciente, de sacarlo del piloto automático a la observación deliberada, reduce significativamente su poder sobre ti. No lo elimina de golpe, pero lo hace visible. Y lo visible es manejable, lo invisible es lo que te controla. Ahora quiero llevar esta conversación a un nivel aún más profundo. Quiero hablarte de la soledad, no la soledad de estar físicamente solo, sino la soledad existencial que viene de vivir una vida que no es la tuya. La soledad de estar rodeado de personas y sentir que ninguna de ellas te conoce realmente. La soledad de ir a un trabajo todos los días que no refleja quién eres. La soledad de estar en una relación y sentir que tu pareja no sabe quién es la persona con la que realmente está,
Esa soledad es el resultado directo de años de no ser auténtico, de años de presentar al mundo una versión editada, minimizada, disculpada de ti mismo, y es quizás el precio más alto que se paga por el hábito que estamos discutiendo, porque puedes perder dinero y recuperarlo. Puedes perder oportunidades y crear nuevas. Pero los años que pierdes viviendo una vida que no es la tuya no se recuperan. Ese tiempo no vuelve. Y no te digo esto para que sientas culpa. La culpa no construye nada. Te lo digo para que sientas urgencia, urgencia sana. La urgencia que surge cuando comprendes que el tiempo es el recurso más valioso que tienes, y que cada día que eliges la comodidad del silencio sobre el riesgo de la autenticidad es un día que ya no podrás recuperar. Pero también quiero decirte esto, no importa cuántos años hayas vivido de esta manera, no importa cuántas veces hayas cedido cuando no debías, callado cuando debías hablar, disculpado cuando no tenías por qué, lo que importa es lo que haces a partir de este momento, porque el poder de decidir, el poder de elegir quién quieres ser desde ahora mismo, ese poder nadie te lo puede quitar. Ni tu pasado, ni tus circunstancias, ni las personas que te dijeron que no eras suficiente. Ese poder es tuyo, siempre lo fue. Y hoy, en este momento, puedes decidir empezar a usarlo. Las personas más notables que he tenido el privilegio de conocer en mi vida, las que han logrado transformaciones profundas y duraderas, comparten una característica. No empezaron con circunstancias perfectas. No empezaron con todos los recursos. Muchos empezaron desde situaciones mucho más difíciles que la tuya. Lo que los diferencia es que en algún momento tomaron una decisión. Una decisión clara, firme e irrevocable. Esta es la última vez que vivo por debajo de lo que soy capaz de ser. Esa decisión no viene de la información. Viene de la resolución. Y la resolución es algo que tú puedes elegir en este momento. Permíteme darte la quinta herramienta. La llamaré la declaración de identidad. Y esto sí es un ejercicio de escritura. Y sí es un ejercicio de repetición, pero no de la manera superficial que quizás te imaginaste. No es repetir frases vacías frente a un espejo. Es un proceso de articulación deliberada de quién elige ser. Quiero que escribas, en primera persona y tiempo presente, una descripción de 10 a 15 frases de la persona que estás eligiendo ser. No quién eras. No quién crees que puedes llegar a ser algún día. Quién eliges ser hoy, ahora mismo, con toda la claridad y la firmeza que tienes. Escríbela como si ya fuera verdad, porque en el nivel de la decisión, lo es. Algo así. Soy una persona que habla con claridad y firmeza. Soy alguien que respeta sus propias necesidades, y las comunica sin disculpas. Soy alguien que mantiene sus compromisos, primero consigo mismo. Soy alguien que ocupa el espacio que le corresponde sin pedir permiso. Soy alguien que confía en su propio criterio. Soy alguien que construye relaciones basadas en el respeto mutuo. Soy alguien que actúa desde sus valores, no desde el miedo. Escríbela, léela cada mañana, no como una esperanza, como una confirmación de quién ya estás siendo, porque el lenguaje que usas para describirte te moldea. La identidad que afirmas con constancia termina convirtiéndose en la identidad que vives. Esto no es magia, es psicología aplicada. Es el mismo mecanismo que usas cuando te dices constantemente que no sirves para algo y terminas actuando como si no sirvieras. El mismo mecanismo funciona en la dirección contraria. Afírmate con consistencia en quien eliges ser, y tu comportamiento empezará a alinearse con esa afirmación. Ahora quiero hablarte de algo que muy pocas personas discuten en este contexto, el poder del silencio estratégico. Porque hemos hablado mucho de hablar con firmeza, de expresar límites, de ocupar espacio, y todo eso es esencial, pero hay una dimensión igualmente importante que es saber cuándo el silencio es la respuesta más poderosa. No todo merece tu respuesta. No todo comentario, no toda crítica, no toda provocación necesita ser atendida. Hay una diferencia enorme entre el silencio del miedo, que es el silencio de quien calla porque le aterra hablar, y el silencio del poder, que es el silencio de quien decide conscientemente no dar energía a algo que no la merece. Una de las señales más claras de que has desarrollado una identidad sólida es cuando puedes ser criticado, cuestionado, incluso atacado, y tu primera reacción no es defenderte ni disculparte, sino evaluar serenamente si esa crítica merece una respuesta. Esa calma no es pasividad, es poder. Es el poder de alguien cuyo valor no depende de la opinión ajena. Las personas con identidad débil reaccionan compulsivamente a toda crítica, o con defensa excesiva o con disculpa excesiva. Las personas con identidad sólida eligen su respuesta, y muchas veces la respuesta elegida es el silencio tranquilo de quien sabe perfectamente quién es y no necesita demostrárselo a nadie. Desarrolla ese silencio,
Practica la pausa antes de la respuesta. Ese segundo, esos 2 segundos antes de abrir la boca, pueden ser la diferencia entre una reacción impulsiva nacida del miedo y una respuesta consciente nacida del poder. Voy llegando al tramo final de esta conversación, y quiero que todo lo que has escuchado hoy se consolide en algo claro, aplicable y poderoso. Así que déjame resumir las verdades fundamentales de las que hemos hablado, no para que las memorices, sino para que las sientas y las interiorices. La primera verdad es esta: disculparte constantemente no es una virtud. Es un síntoma. Es la señal de una herida de identidad que requiere atención y trabajo deliberado. Reconocerla es el primer paso hacia la libertad. La segunda verdad: tu identidad no es fija. Fue construida, y puede ser reconstruida. Con disciplina, con intención y con práctica consistente, puedes rediseñar la imagen que tienes de ti mismo y la manera en que te relacionas con el mundo. La tercera verdad: los límites no son egoísmo. Son la expresión más clara de tus valores y la base de cualquier relación genuinamente respetuosa. Poner límites no te aleja de las personas. Acerca a las correctas y aleja a las que no respetaban tu espacio. La cuarta verdad: el deseo no es el enemigo. El deseo, cuando está anclado en valores y disciplinado por el autocontrol, es la fuerza más poderosa que tienes. No lo reprimas. Comprénlo. Dirígelo. La quinta verdad: el cambio requiere acción, no solo comprensión. Puedes entender todo lo que hemos discutido hoy y no cambiar absolutamente nada si no lo conviertes en comportamiento. El conocimiento sin acción es entretenimiento. El conocimiento con acción es transformación. Pregúntate en este momento, con toda honestidad: ¿qué voy a hacer diferente hoy, específicamente hoy, con lo que he aprendido en esta conversación? No mañana, no la próxima semana, hoy. Porque el momentum del cambio se construye en el instante de la decisión, no en el futuro indefinido del cuando esté listo. No estarás listo. Nunca te sentirás completamente listo. Esa sensación de estar listo llega después de la acción, no antes. Actúas, y en el acto de actuar construyes la confianza que creías necesitar para actuar. Esa es la paradoja del crecimiento, y quien la comprende tiene acceso a un poder que muy pocas personas conocen. El momento de actuar es siempre el mismo, es ahora, no hay otro momento disponible. El pasado ya no existe. El futuro todavía no existe. Lo único que tienes, lo único en lo que puedes actuar, es este momento. Y este momento es suficiente. Siempre ha sido suficiente. Así que te lo digo con toda la firmeza y toda la esperanza que tengo: si es posible. Si puedes construir una vida donde tu voz importe, donde tus necesidades sean atendidas, donde tus relaciones estén basadas en el respeto mutuo y la autenticidad genuina. Una vida donde no necesites la aprobación de todos para sentirte suficiente. Una vida donde el miedo no tome las decisiones, sino que sea simplemente una señal de que estás creciendo. Esa vida es posible. Y empieza exactamente aquí, exactamente donde estás, con la decisión que tomes en los próximos minutos, en las próximas horas, en las próximas acciones concretas que elijas tomar. Recuerda siempre: no son los grandes errores los que destruyen tu vida. Son los hábitos silenciosos que repites todos los días sin darte cuenta. Y tienes el poder de cambiarlos. No en circunstancias perfectas. No cuando todo esté alineado. Ahora mismo, con lo que tienes, desde donde estás. Deja de disculparte por existir. Deja de pedir permiso para ser quien eres. Deja de minimizarte para que otros se sientan cómodos. El mundo no necesita una versión más pequeña de ti. El mundo, y más importante tú, necesitan la versión más completa, más auténtica, más poderosa de quien realmente eres. Esa versión existe. Siempre existió. Solo está esperando que decidas dejarla salir. Y si quieres seguir construyendo esta versión de ti mismo, si quieres continuar aprendiendo las estrategias concretas que te llevarán de donde estás a donde quieres estar, te invito a ver el siguiente video, donde vamos a profundizar en las técnicas de liderazgo personal y disciplina interior que complementan todo lo que hemos trabajado hoy. Porque este es el comienzo, y los mejores capítulos de tu historia, los que todavía no has escrito, son los que más esperan que los vivas.